La escultura en el antiguo Egipto se practicaba desde el período predinástico con admirable perfección en estatuaria y bajorrelieves, conservándose millares de objetos de una y otra clase, labrados en madera, marfil, en bronce a veces dorado, y con incrustaciones de oro y plata, en barro cocido, y sobre todo, en piedra que para las estatuas suele ser de gran dureza. Los bajorrelieves egipcios se usan para inscripciones jeroglíficas, representaciones de dioses y faraones, de la vida doméstica, de faenas agrícolas o escenas de ultratumba, y sobre todo para conmemorar las victorias de los faraones. Las estatuas representan por lo general divinidades mitológicas, faraones, personajes importantes, y a veces, personas sencillas ocupadas en quehaceres domésticos, en cámaras sepulcrales. Sus dimensiones varían considerablemente, desde los grandes colosos de los templos de Abu Simbel que miden casi 20 metros, hasta las minúsculas figurillas de tan solo algunos centímetros de longitud. Los relieves estaban policromados con la técnica de pintura al temple. Se hallan con frecuencia en las tumbas egipcias de la época tebana, unas estatuillas semejantes a momias que representan para el difunto el oficio de respondientes o septis, mientras que otras de mayores dimensiones, y de aspecto natural que también se colocaban en las tumbas son auténticos retratos del difunto, los cuales, en opinión de los egipcios servían como de sostén al Ka, especie de doble espiritual que suponían sobrevivía al cuerpo del finado que solo era la residencia del Ka. Suponían los egipcios, además, que el espíritu del difunto se hallaría muy conturbado, y no podría lograr la resurrección, si no se mantenía íntegra la momia o su estatua, de lo que proviene el procurar que ésta fuese un fiel retrato, idealizado en el caso de los faraones, y que las estatuas siempre se representen lo más compactas posibles, ya que si sobresaliesen los miembros, estos podrían desprenderse con el paso del tiempo, y estas eran estatuas para la eternidad. También destaca el poblar las cámaras sepulcrales de estatuillas, pinturas y relieves que representasen variadas escenas de la vida doméstica, utensilios, rebaños, faenas agrícolas e industriales, alimentos, ejércitos, entre otros. Para recreo del espíritu de la momia, las pequeñas efigies de divinidades que se hallan en las sepulturas, desde el Imperio Medio, y se introducían hasta en los vendajes de las momias, se consideraban entes protectores que servían de conjuros o amuletos. Asimismo, algunas esculturillas de marfil que representan a animales sagrados como el escarabajo, el ibis, y otras figurillas mitológicas, las cuales suelen llevar algún orificio que indica haber servido para collares y dijes suspendidos del cuello. Las estatuas de faraones se disponen siempre erguidas, con el tronco recto, los brazos pegados al cuerpo o apoyados sobre los muslos, si estaban sentados. Cuando se expresa la acción de andar, casi siempre avanzan el pie izquierdo. Si la actitud de la estatua es la de sentada sobre el suelo, se cruzan o juntan las piernas, y se añadía un papiro desplegado sobre ellas. En todo caso, se representa a los egipcios, sin barbas, y a los extranjeros con ellas, o con el tipo y costumbres del respectivo país de procedencia. Las esculturas y bajorrelieves se ceñían a una serie de convencionalismos, cánones o normas que se mantuvieron invariables en casi todos los periodos durante 3000 años. Ley de la frontalidad. Las figuras son concebidas para ser vistas de frente. Son muy simétricas, como si se hubieran esculpido respecto de un eje central, siendo las dos partes muy semejantes. Jerarquía. Las figuras más importantes eran esculpidas más grandes y detalladas que las de los demás personajes, y mostraban actitudes hieráticas. Hieratismo. Con ausencia de expresividad y rigidez de actitudes, como signos de respeto y divinidad. Solo en algunos periodos se acercó al naturalismo. En los bajorrelieves, además. Canon de perfil. Las figuras se representaban con el rostro, brazos y piernas de perfil, mientras que el tronco y el ojo estaban esculpidos de frente, con un elegante criterio estético que perduró casi invariable. Ausencia de perspectiva. No había profundidad.
sino yuxtaposición de figuras que se encuentran en un mismo plano. Uso de colores planos. Se utilizaron colores de tonos uniformes, con un código que respondía más a criterios simbólicos que realistas. En la época de Akenatón, hubo un cambio de características. Las figuras se representaron tal como eran realmente, sin idealizarlas, y con una cierta tendencia a humanizarlas. Aparecen con cabezas alargadas, gruesas, y cortas piernas y estómagos abultados. También se aproximaban más al naturalismo. Muchas esculturas y representaciones grabadas en las tumbas de nobles y potentados de la época. Aunque todas las esculturas egipcias ofrecen un sello característico de su arte y cierta uniformidad de estilo, se diferencian unos grupos de otros, según el periodo de la historia a que pertenecen. La escultura del Imperio Antiguo es hierática en las representaciones de dioses y faraones, pero en los cortesanos es de tendencia naturalista, y se distingue por la majestad y realismo que imprimen a la figura humana, copiando con bastante perfección las facciones del personaje y las escenas de su vida. En el Imperio Medio, se sigue la tradición menfita, pero con más realismo, dando a los faraones un aspecto apacible, alargando ligeramente las figuras. El Imperio Nuevo es la época del engrandecimiento político del país, y en él se multiplican las estatuas, y se labran algunas de tamaño colosal, adosándolas a los templos, representando al faraón a quien se dedican. Asimismo, se introducen los dromos o avenidas procesionales con esfinges, y se conmemoran las hazañas militares, y los ritos religiosos en bajorrelieves, tallados en los muros y pilonos de los templos. Las estatuas, sin embargo, pierden el carácter realista, y vuelven a estar sujetas al canon, volviendo a adquirir la típica expresión hierática. El periodo tardío produjo una reacción extremadamente realista, alargando más las figuras, y afinando y perfeccionando la técnica escultórica, a pesar de que el material preferido para ello, a veces, era el basalto y otras piedras de gran dureza. En este periodo, se abandonó la talla de colosos de esta época. Se poblaron de efigies los templos, y aumentó la escultura en bronce. El influjo griego, ya presente en el periodo saita, se intensificó en el periodo helenístico y la época de dominación romana, dando más dulzura y corrección a las estatuas, aunque no pocas, siguieron esculpiéndose con la típica expresión hierática, y otras, procedentes de la escuela neomenfita, resultan frías y estáticas, por copiarse unas a otras sin referencia directa del natural como en otros tiempos. En todas las épocas, se grabaron innumerables piedras preciosas para sellos, collares o amuletos, figurando en ellas principalmente los dioses y textos con jeroglíficos. Las más frecuentes son los escarabeos. Los camafeos con figuras en relieve aparecen en la época ptolemaica, y son todos helenísticos, sin duda, tallados en Alejandría.